Hola, hola mis amores, bienvenido nuevamente a mi canal. En el día de hoy les traigo el nuevo tutorial de una mini Miffy, así como la están viendo en estos momentos. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y también quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de Instagram. Aparezco como mytejidos28. Sin más preámbulos, pasemos a realizar esta hermosa Miffy. Para realizar nuestra hermosa Miffy, los materiales que vamos a utilizar serán hilo de color blanco de cualquiera de su preferencia. Vamos a utilizar una tijera. Vamos a utilizar una aguja de 2.5 milímetros. Y por supuesto vamos a utilizar ojitos de seguridad. Para empezar a tejer a nuestra mini Miffy vamos a hacer un anillo mágico. Introducimos la aguja. Sacamos lazada. Aseguramos. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez tengamos los 6 puntos bajos, vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y nos queda así. Una vez terminado y cerrado nuestro anillo mágico, vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Esto lo vamos a hacer a finalizar cada vuelta, así que debemos tenerlo en cuenta. Vuelta número 2. Al empezar cada vuelta, vamos a empezar haciendo una cadena. Esta cadena hace parte de nuestro inicio. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Quiere decir que vamos a hacer 2 puntos bajos en un mismo punto. Al finalizar la vuelta, debemos tener un total de 12 puntos bajos. Aquí va nuestro tercer aumento, cuarto aumento, nuestro quinto aumento y nuestro sexto aumento. Una vez terminados los 6 aumentos, vamos a cerrar con un punto deslizado. Y así nos queda la vuelta número 2. Vuelta 3. Vamos a iniciar haciendo una cadena y en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto hacemos un aumento. Hacemos un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Y así es como vamos a trabajar durante toda la vuelta, haciendo un punto bajo y un aumento. Al finalizar la vuelta debemos tener un total de 18 puntos bajos. Nos vemos al finalizar la vuelta y no se olviden que al terminar la vuelta debemos cerrar con un punto deslizado. Vuelta número 4. Iniciamos haciendo una cadena y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. Y en el siguiente punto un aumento. Y así es como vamos a trabajar durante toda la vuelta, haciendo 2 puntos bajos y un aumento. Al finalizar la vuelta debemos tener un total de 24 puntos bajos. No se olviden que al finalizar cada vuelta se debe cerrar la vuelta con un punto deslizado. Nos vemos al finalizar la vuelta 4. Vuelta 5. Iniciamos haciendo una cadena. Este será nuestro inicio y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2
y 3. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y así es como vamos a trabajar durante toda la vuelta, haciendo 3 puntos bajos y un aumento. Al finalizar la vuelta debemos tener un total de 30 puntos bajos. No se olviden que al finalizar cada vuelta se debe cerrar con punto deslizado. Nos vemos al terminar la vuelta 5. Vuelta 6. Iniciamos haciendo una cadena. Y de la vuelta 6 a la vuelta 9 vamos a hacer 30 puntos bajos. Quiere decir que vamos a hacer 4 vueltas de solo punto sobre punto. Nos vemos al finalizar la vuelta 9. Vuelta 10. Iniciamos haciendo una cadena. Este será nuestro inicio y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer una disminución. Hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y hacemos una disminución. Y así vamos a trabajar durante toda la vuelta haciendo 3 puntos bajos y una disminución. Al finalizar la vuelta debemos tener un total de 24 puntos. No se les olvide que al finalizar cada vuelta se debe cerrar con punto deslizado. Nos vemos al finalizar la vuelta 10. Vuelta 11. Iniciamos haciendo una cadena. Y en esta vuelta vamos a hacer 12 disminuciones. Al finalizar la vuelta debemos tener un total de 12 puntos bajos. Nos vemos al finalizar la vuelta 11. No se les olvide que al finalizar cada vuelta debemos cerrar con punto deslizado. Ya en este punto hemos terminado la cabeza y nos queda de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo el cuerpo de nuestra mini Miffy. Vuelta 12. Iniciamos haciendo una cadena. Y en esta vuelta vamos a trabajar solo tomando las hebritas de adelante. Vamos a hacer un punto bajo. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y en este punto vamos a hacer un punto puff, que sería nuestro primer bracito para la mini Miffy. Eso lo vamos a hacer haciendo 5 puntos altos cerrados juntos. Así que tomamos lazada, introducimos, sacamos lazada y nos quedan 3 en la aguja. Pasamos por 2 hebritas y nos deben quedar 2 en la aguja. Ahora vamos a repetir hasta tener los 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a cerrarlo junto. Y ajustamos con una cadena. Ahora vamos a hacer un aumento. Hacemos un punto bajo. Hacemos un aumento. Hacemos un punto bajo y hacemos un aumento.
En total en esta parte de aquí debemos tener 3 aumentos, 1, 2 y 3. Y en este punto volvemos a repetir el punto puff de los 5 puntos altos cerrados juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora cerramos todo junto. Y ajustamos con una cadena. En el siguiente punto hacemos un aumento. Hacemos un punto bajo. Y terminamos con un aumento. Y vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado. Y así es como se debe ir viendo nuestra mini mifi hasta el momento. Vuelta 13. Iniciamos haciendo una cadena. Y de la vuelta 13 a la vuelta 14 vamos a hacer 18 puntos bajos. Nos vemos al finalizar la vuelta 14. Bueno, ahora ya podemos ir rellenando nuestra mini mifi. Vuelta 15. Iniciamos haciendo una cadena. Este va a ser nuestro inicio. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer la patita de nuestra mini mifi y vamos a hacer un punto puff como hicimos al comienzo. Vamos a hacer 5 puntos altos en un mismo punto y cerramos juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez tengamos los 5 puntos altos, vamos a cerrarlos todos juntos. Y ahora ajustamos con una cadena. Vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer nuevamente un punto puff. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a cerrarlo todo junto. Y ajustamos con una cadena. Y terminamos de tejer los puntos que nos hacen falta. 1, 2, 3, 4
y 5. Y cerramos con un punto deslizado. Y así es como nos va quedando nuestra mini mifi. Vuelta 16. Iniciamos haciendo una cadena. Y vamos a tejer un punto bajo. Y en el siguiente punto vamos a hacer una disminución. Hacemos un punto bajo. Y hacemos una disminución. Y así es como vamos a trabajar durante toda la vuelta, haciendo un punto bajo y una disminución. Al finalizar la vuelta debemos tener un total de 12 puntos bajos. Recuerden que al finalizar la vuelta se debe cerrar con un punto deslizado. En este punto terminamos de rellenar a nuestra mini mifi. Vuelta 17. Hacemos una cadena y en esta vuelta vamos a trabajar 6 disminuciones. Una vez terminadas las 6 disminuciones, cerramos con punto deslizado. Y así es como hemos terminado nuestra mini mifi. Una vez terminada la vuelta 17, en la parte de abajo se nos ve de esta manera. Con una aguja lanera vamos a ir cerrándolo de esta forma. Vamos a introducir la aguja en cada orejita, así. Y una vez que la hayamos metido por todas las orejitas, vamos a jalar y vamos a cerrar. Y así nos queda cerrada la parte de abajo. Ahora solo nos queda esconder la hebra. Ahora soltamos el sobrante y listo. Hemos terminado la cabeza y el cuerpo de nuestra mini mifi. Ahora vamos a realizar las orejitas de nuestra mini mifi y hacemos un anillo mágico. Introducimos, sacamos una hebra y ajustamos. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos nuestro anillo mágico. Una vez cerrado, vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Iniciamos con una cadena
Y de la vuelta 2 a la vuelta 4 vamos a tejer 6 puntos bajos en cada vuelta. Nos vemos a finalizar la vuelta 4. De esta manera es como nos quedan las orejitas de nuestra mini Miffy. Bueno, estas son las partes de nuestra mini Miffy. Aquí está su cabecita con su cuerpo, sus dos orejitas que van aquí en la cabecita pegadas. Y yo les hice un mini lacito para pegárselo en la orejita. Bueno, ahora vamos a colocarle los ojitos. Yo utilizaré estos ojitos que tienen una puntita, que nada más son para introducir. Y lo vamos a hacer entre la vuelta 7 y la vuelta 8. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí entre la vuelta 7 y la vuelta 8 vamos a meter uno por aquí. Y vamos a contar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y metemos el otro ojito. Solo nos faltaría bordar su naricita. Bueno, con hilo negro vamos a bordar la nariz y vamos a introducir la aguja de esta manera y vamos a hacerla en forma de cruz. Y así nos queda bordada su naricita. Y así de bonita nos queda nuestra mini Miffy. Hemos llegado al final de este tutorial. Espero que les guste. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. También me gustaría que me siguieran en mi cuenta de Instagram. Aparezco como MyTejidos28. Y si llegan a realizar este hermoso tutorial, me gustaría que subieran una foto a su Instagram y me etiqueten para poder así mostrar sus trabajos y que más personas me conozcan. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto.